Hace poco me encontré con varios videos que mostraban a cristianos siendo perseguidos en Nigeria. Entonces decidí investigar por qué los cristianos están sufriendo persecuciones. Recordé lo que dijo Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El ladrón representa a Satanás, quien busca robar, matar y destruir todo lo bueno que Dios concede. Jesús, en contraste, declara que Él vino para dar vida, y no solo vida, sino vida abundante. Una vida llena de paz espiritual, gozo y verdad. Aquí se revela el conflicto espiritual entre el bien y el mal. El propósito del diablo es la destrucción, mientras que el propósito de Cristo es la redención y la restauración. Entonces, me hice nuevamente la pregunta: ¿por qué y quiénes están persiguiendo a los cristianos? Busqué respuestas en Internet, y esto fue lo que encontré. Existen diversas razones detrás de las persecuciones, religiosas, políticas y sectarias. A continuación se presenta un resumen reflexivo de quiénes y por qué los cristianos están siendo perseguidos. El propósito no es acusar a religiones enteras, ya que dentro de cada fe existen muchos que promueven la paz. Religiones, movimientos e ideologías que han perseguido cristianos, hay grupos religiosos y algunos gobiernos que han buscado deliberadamente matar a cristianos por causa de su fe. A menudo estas acciones se motivan por ideologías religiosas o políticas que fomentan la persecución, movimiento, ideología, islamismo radical o yihadista. Ejemplos: ISIS en Irak y Siria atacó a cristianos, destruyó iglesias y forzó conversiones o ejecuciones. Al-Shabaab en Somalia ha atacado comunidades cristianas minoritarias. Boko Haram en Nigeria ha asesinado y desplazado a cristianos. En Nigeria, comunidades cristianas en ciertas regiones han sido atacadas por grupos armados alegando diferencias religiosas y políticas. En Libia, grupos islamistas han secuestrado o matado a cristianos, especialmente a quienes se convirtieron desde 1900 el Islam. Contexto: estas son facciones extremistas dentro del Islam. Sin embargo, muchos países y comunidades de mayoría musulmana no participan en tales genocidios, aunque frecuentemente guardan silencio ante estos actos. En muchos casos, los cristianos son atacados no solo por motivos religiosos, sino porque se les asocia con grupos étnicos, historia colonial o potencias extranjeras. Movimiento, ideología, gobiernos islamistas o regímenes comunistas. Ejemplos: la Unión Soviética suprimió la libertad religiosa. Muchos líderes cristianos fueron encarcelados o ejecutados. La China maoísta, durante la Revolución Cultural, persiguió a cristianos y a otras religiones. Corea del Norte castiga severamente a los cristianos, incluso con la muerte, por practicar su fe. En el reino Himyarita, actual Yemen, el rey Du Nuwas en el siglo VI asesinó a los cristianos de Najrán que se negaron a renunciar a su fe. Contexto: las persecuciones se dirigieron contra todos los grupos religiosos no sometidos al Estado, y los cristianos estaban entre los principales objetivos. La religión oficial y el poder político se unieron para oprimir a las minorías de fe. Movimiento, ideología, sistemas tribales o religiosos tradicionales. Ejemplos: en algunas regiones los clanes locales imponen conformidad religiosa mediante amenazas o violencia, especialmente contra los conversos al cristianismo. Los códigos de honor familiar o tribal a veces justifican agresiones contra quienes abandonan la religión tradicional. Se han documentado casos de incendios, agresiones y destrucción de iglesias cristianas en la India por grupos extremistas ligados al nacionalismo hindú, como Vishwa Hindu Parishad o Bajrang Dal. En el primer siglo, el Consejo Judío, Sanedrín, buscó falsos testimonios para condenar a Jesús y lo entregó al gobernador romano, Poncio Pilato, para su ejecución. Esteban, un diácono lleno de fe y del Espíritu Santo, fue acusado de blasfemia ante el concilio y apedreado por una multitud judía tras testificar de Cristo. La Cruzada Albigense, 1229, convocada por el Papa Inocencio III, provocó masacres en el sur de Francia contra los llamados herejes, muchos de los cuales eran simplemente cristianos disidentes. Después de la Reforma, los protestantes españoles, simpatizantes luteranos, fueron quemados públicamente en los autos de fe. Contexto: este tipo de persecución es una mezcla de factores sociales, culturales y religiosos más que una religión estatal formal.
Sin embargo, los gobiernos rara vez condenan a los perpetradores de tales actos. Los líderes religiosos judíos del primer siglo, sumos sacerdotes, escribas y fariseos, consideraban a Jesús y a sus seguidores una amenaza para su autoridad y tradiciones. La Iglesia Católica Romana, cuando poseía poder político además del espiritual, también usó la fuerza y la coacción contra otros cristianos que discrepaban de sus enseñanzas o de su autoridad. Los informes demuestran que la persecución cristiana se extiende por continentes enteros: África, Medio Oriente, Asia, entre otros. Cientos de millones de cristianos enfrentan hoy niveles altos de persecución y discriminación en todo el mundo. Muchas de las persecuciones más graves ocurrieron cuando la religión se unió al poder del Estado. Al observar todos estos acontecimientos, recordé nuevamente las palabras de Jesús en Juan 10:10. El propósito de Satanás es robar, matar y destruir vidas. Por lo tanto, los grupos o gobiernos que matan a cristianos por razones ideológicas o legales son en realidad agentes de Satanás, incluso aquellos grupos cristianos que matan a otros por las mismas razones. Jesús dijo en Juan 8:44, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». El diablo es como un depredador, siempre buscando oportunidad para destruir la fe cristiana, su pureza y su confianza en Dios. Su estrategia principal es la engaño, torcer la verdad y llevar a la humanidad a rebelarse contra Dios. Por el contrario, los grupos o personas que preservan la vida a pesar de las diferencias religiosas son agentes de Jesús. En Lucas 19:10, él dijo, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Los seguidores de Cristo están llamados a participar en la salvación de las almas, siguiendo su ejemplo. La enseñanza «Amad a vuestros enemigos» es una de las más poderosas y contraculturales de Jesús. Él dijo, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». También en Mateo 5:9 declaró, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Así que, la agenda del diablo es engaño, destrucción y muerte, mientras que la misión de Cristo es verdad, restauración y vida eterna.